Perfecto. Estamos bien. Bueno, saludo para todos y todas, para todo el resto. No sé si están, si no están, pero bueno, el cariño sigue siendo el mismo. Así que entremos en materia para el día de hoy. Paso a compartir pantalla. A ver, a ver, a ver, a ver. Share sound. Share sound. Y bim. Vaya bendiciendo la pantalla partida. ¿Se ve la pantalla compartida? Aún no, profe. Perfecto, esperemos entonces. ¿Aún no se ve la pantalla compartida? No. No, profe. Profesor, Bien, esperemos a ver. Va a funcionar tarde que temprano. Chan, charan, chan, chan, charararararan, charan, chan, chan, charararararan, churu, chu, chu. Para, pem. Bien, ¿todavía nada? Ahí sí se ve. Ahora sí comenzamos. Muy bien. Ya se va queriendo ver. Qué alegría. Ahí, ¿se ve o todavía nada, nada, nada? ahora sí. Perfecto. Bueno, mi querida gente, vamos a seguir con nuestra materia tópicos de la psicología social y quería saber algo. ¿Ustedes se vieron esta película, Ciudad de Dios? ¿Alguien se vio esta película, Ciudad de Dios? No, No, profe, yo no. Mm. Nicolás, ¿en serio? ¿Anoche te la viste? Sí, llegué como hasta las 3 de la mañana. Muy bien. Bueno, les voy a pedir, esta va a ser su primera tarea, es verse la película Ciudad de Dios. Esta película relata o trata de hacer una mirada cinematográfica, obviamente. Esta fue una película muy exitosa iniciando el año 2000. Y esta película trata sobre cómo surgieron las ciudades. Cómo las ciudades son el resultado de la migración del campo, porque en el campo se agotaron el bienestar. No hay bienestar porque no llegan carreteras, porque no hay salud, porque no hay buena educación, porque todo está concentrado en las ciudades. Entonces la gente comenzó a irse hacia la ciudad porque no tuvo de otra parte de que los terratenientes que comenzaron a explotar la selva, pues hicieron que la gente también se comenzara a migrar hacia las ciudades. Y esto sucede en Río de Janeiro, en una de las favelas, en en los barrios que hay sobre los cerros que hay en Río de Janeiro. No sé si alguno conozca Río de Janeiro. Pero cuando llegamos, vemos, estamos en el mar y hay mar y sierra. Es una sierra verde.
Entonces cerca al mar está todo lo bonito, todo lo interesante. En Río de Janeiro antes estaba la capital, actualmente está en Brasilia. Y en la parte de arriba, que son cerros muy difíciles de habitar, allí se va ubicando las personas de escasos recursos y esto comenzó a suceder en los años 50. ¿Mm? Y esas son las famosas favelas. Em, y me interesa mucho que miren cómo surge la favela, qué pasa en las favelas, de la manera como lo van relatando, cómo van siendo estos cambios de generación en generación y sobre todo para esos lugares lo difícil que es ser buena persona, porque está todo en contra para poder ser una buena persona. ¿Mm? Entonces les pido por favor que observen esa película porque va a ser sumamente importante e interesante para lo que vamos a hacer durante eh, lo que continúa de esta unidad. ¿Claro el pedido que les hago? Sí, profe. Perfecto, muchas gracias. Ahora en un ratito les voy a recordar la tarea, obviamente. Perfecto. ¿Qué tarea teníamos pendiente? Paso a recordárselos. La actividad en clase número 1. ¿Mm? Así que les pido por favor que tengan eso en cuenta que hoy vencía la actividad en clase 1 que está en el aula virtual. ¿Sí? ¿Alguien tuvo problemas con la actividad en clase 1? Algo Profe, que... yo no lo mandaba. Bien, y bueno, se te está venciendo. ¿Lo puedo mandar cuando termine la clase? O sea, hacerlo. La idea es que lo tenemos que mandar antes de que inicie la clase. ¿Y qué hago ahora? Y ya es una actividad que pierdes. Ya. ¿Listo? Bien. Bueno, pero son muchas las actividades que vamos a hacer, así que se puede tratar de sacar esto adelante sin problema. Bueno, mi gente querida, entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar? Ya estuvimos hablando sobre los paradigmas de las ciencias sociales, ahora les recuerdo un poquito. Vamos a hablar de qué es la psicología social puntual y en específico y vamos a tener una actividad que vamos a desarrollar aquí en la clase. ¿Mm? Entonces, para recordar un poco lo último que vimos hace 2 semanitas. Lo último que vimos fueron los paradigmas de las ciencias sociales, ¿sí? Dijimos que la ciencia se divide en dos. Las ciencias naturales, que estudian los objetos, los fenómenos como la física, las matemáticas, la biología, la medicina. Y tenemos las ciencias sociales, que estudia a las personas que estudian ciencias, a las personas que viven el día a día y que estudia por qué a la gente le sucede lo que le sucede. Y su carrera tiene un paradigma de ciencias sociales. Yo necesito que me digan cuál de estos paradigmas hace parte de su carrera. Y ustedes ya lo pueden sentir y percibir con el conocimiento que ya tienen. Entonces paso a decirles. Un paradigma o un sistema de pensamiento y de teorías es el positivista, ¿sí? Y uno de los grandes representantes del positivismo es Durkheim. ¿Mm? Es un filósofo, estudioso, sumamente importante, y no solo filósofo, sino que también ha hecho sus pinitos en la psicología, también ha hecho muchos aportes a la psicología social. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el positivismo sobre la psicología social? Que aquí es muy importante hacer que las ciencias sociales se vuelvan objetivas, que tengan un estudio, pero en esa búsqueda del objetivismo nos dimos cuenta que no podíamos medir lo que le pasaba a la gente por dentro, sino que teníamos que fijarnos en sus cualidades, en lo cualitativo. No era solo factible lo cuantitativo. Entonces, en esta búsqueda de lo cualitativo, comenzaron a buscar las razones de por qué las personas eran como eran. Así que comenzaron a hacer investigaciones y experimentaciones. Entonces se transformó en algo empírico. Empírico significa experimentar. Y a partir de ir haciendo estas experimentaciones y irlo observando las características de las cosas, comenzaron a hacer un proceso analítico. Comenzaron a analizar esas cosas que se estaban investigando con estos experimentos que se estaban desarrollando. Y a partir de esa dinámica comienza a surgir
la dinámica positivista copiando un poco las ciencias naturales. ¿Qué era lo que pretendía estos análisis empíricos cualitativos? Lo que buscaban era explicar, controlar y predecir. Básicamente, ¿qué? La conducta de las personas. Entonces, experimentamos, analizamos y describimos las cualidades de esos experimentos, por lo cual lo que hacemos nosotros es tratar de controlar y predecir por qué sucede algo. ¿Por qué una persona se pone de buen genio o se pone de mal genio? Entonces experimentamos y tratamos de controlar para saber eso por qué sucede. Entonces no fue suficiente con tratar de predecir una conducta o con tratar de controlar la conducta de una persona. Entonces, ¿qué sucedió después? Surgió un nuevo paradigma y uno de los pioneros de ese paradigma es Weber. Este señor fue muy importante para las ciencias sociales y para las ciencias de la administración. Este fue uno de los primeros teóricos de administración de empresas. Entonces él dijo, no es suficiente con controlar y saber por qué se genera una conducta. Necesitamos entender la conducta, necesitamos interpretarla. Entonces él dijo algo muy interesante que nadie había dicho en ese momento sobre las personas, porque apenas estaba surgiendo las ciencias sociales y dijo, los seres humanos somos históricos y aparte de eso a los seres humanos nos encantan las historias. Cuando nos cuentan historias nos interesamos por las cosas. Encima de eso, los seres humanos, aparte de ser históricos, quiere decir que histórico es mucho más que cualitativo. Las personas, aparte de ser históricas y hacer parte de una historia y que la historia los mezcla y los atraviesa, porque no es lo mismo la cultura del norte de Chile a la cultura del sur de Chile, porque los recursos hacen que las historias sean distintas y la manera de desenvolverse sea distinta. Allá sobre el agua, acá falta el agua. Allá llueve todo el tiempo, acá no llueve. Entonces, eso hace que psicológicamente seamos muy distintos. Entonces, la historia es importante y hace que podamos entender por qué las personas son como son. También habló de un paradigma hermenéutico. La hermenéutica es esa parte de la ciencia que lo que busca es cómo nos exploramos dentro de nosotros mismos. Hermenéutica significa navegar. Eso es griego. Entonces, la hermenéutica, ese navegar, sería navegar dentro de nosotros mismos o dentro del sentido de las cosas. Entonces, cuando alguno de ustedes se pregunta, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy haciendo aquello? Estás haciendo una pregunta hermenéutica. Entonces, aparte de que los seres somos históricos, necesitamos un sentido, somos hermenéuticos. Y como si fuera poco, somos constructivos. Nadie se cría solo, nadie se construye solo. Todos necesitamos la conversación con otra persona para construir mi propio criterio. Yo soy solo, nadie es solo. Todos necesitamos de un referente y conversar con alguien para poder construir nuestro pensamiento. Nadie puede construir su pensamiento solo. Por consiguiente, somos constructivos. Somos históricos, somos hermenéuticos y somos constructivos. Entonces, aquí se transforma el paradigma de las ciencias sociales. Ya no es solo positivista para medir las cosas, sino que es interpretativo, donde buscamos qué, comprender, entender y participar. Porque un proceso terapéutico, una persona acompaña a la otra a interpretarse, a entenderse, pero ese entendimiento genera una construcción donde nos vamos a cambiar. Entonces, desde las ciencias sociales no hay que ser objetivo, hay que ser subjetivo porque las personas cambian cuando comienzan a entender por qué son como son. Ese sería el paradigma interpretativo. Pero a inicios del siglo XX surge un nuevo paradigma o surge otro paradigma. Y este paradigma se conoció como el paradigma crítico social. Y este es un paradigma que ahora hemos experimentado profundamente a partir de todas las protestas sociales que han ocurrido en Chile. Entonces, y esto es sobre todo en Sudamérica. Los suramericanos se inventaron este paradigma. ¿Y de qué trata esto? Trata de que no es suficiente con medir
el comportamiento de las personas para entenderlas, que no es suficiente con interpretarlas, porque yo puedo interpretar por qué un pobre es pobre, y por qué un pobre hace lo que hace, o por qué un bruto es bruto, o por qué un inteligente es un inteligente, sino que es importante darnos cuenta que según como sean las condiciones de vida de un ser humano, su entorno, así van a ser sus posibilidades. ¿Ustedes se dieron cuenta de lo que acaba de pasar en Afganistán? ¿Alguien sabe qué está pasando en Afganistán en este momento? Si no me equivoco, los talibanes han estado expandiendo su control sobre el Ya. país ahora que Estados Unidos se fue. Exacto. Estados Unidos se fue porque perdió la guerra, ganó la guerra los talibanes, ahora los talibanes vuelven a apropiarse de Afganistán. ¿Esto qué significa? Significa que las mujeres pasan a perder derechos para ser mujeres musulmanas, donde las mujeres tienen que estar tapadas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no pasaba mientras que no estuvieran los talibanes en el poder. ¿Mm? Entonces aquí hay un panorama crítico social. Ahora los hombres van a tener todas las ventajas en Afganistán y las mujeres pasan a ser objetos que acompañan a los hombres y que están al servicio de la reproducción y que tienen sentido si tienen un marido. Si no tienen un marido están en problemas porque tienen que casarse o si no pueden ser abusadas o les puede pasar un montón de cosas. ¿Mm? Entonces el paradigma crítico social es también constructivo, como lo es el paradigma hermenéutico o interpretativo. Es constructivo, porque depende de las conversaciones con otro para ir construyéndose y de los acuerdos. La democracia es constructivista. Pero aparte de eso, es holístico. ¿Y qué es holístico? Es tratar de ver todas las variables que intervienen en un problema. Un holón traduce totalidad parte. Entonces, un holón es un sistema que a su vez hace parte de un sistema más complejo y un sistema más complejo. En Afganistán, el sistema mujeres va a pasar a ser inferior al sistema hombres y ambos van a armar el sistema familia y ese sistema familia ahora ya no se va a guiar por las decisiones del Estado de Derecho ni por los jueces, sino que se va a guiar básicamente por el libro sagrado del Corán. Entonces, lo que diga el libro sagrado, eso va a ser lo que va a regir el sistema hombre, el sistema mujer, el sistema familia, el sistema social. ¿Sí? Tal cual como pasa en Irán en este momento. Entonces, mirar las cosas holísticamente es entender la complejidad de las cosas y entender las relaciones sistémicas que hay entre ellas. Nada es simple, nada es complicado, nada es fácil, pero todo es inmensamente complejo. Por consiguiente, el sistema crítico social tiene que tener en cuenta la multiplicidad de factores que hay al momento de tratar de hacer un cambio. ¿Mm? Entonces, si yo quiero traer una política, en Chile tenemos un bendito problema. ¿Por qué? Porque lo que sirve en Puerto Varas, donde hay agua, donde hay lago, donde todo es bonito y todo es verde, no va a funcionar para Arica, donde las cosas son áridas, donde la cultura es distinta, y porque en Arica hay mil cantidad de culturas desde hace 10.000 años, mientras que en Puerto Vara no. ¿Sí? Hay unas cuantas culturas. Y la mayoría de migrantes, hay una cultura alemana, la mayoría de gente va de zona metropolitana para allá, pero aquí en Arica tenemos gente de muchas culturas, de muchos países, siempre desde hace 10.000 años. No tenemos vegetación y nos tenemos que mover distintos por la vida. ¿Sí? Entonces, ese paradigma crítico social tiene que ver más allá de la historia, tiene que ver más allá de la construcción, tiene que ir más allá de la comprensión. ¿Para qué? Para darle a las personas autonomía y a los pueblos autonomía. Así que ese paradigma crítico social lo que busca es emancipar, poder vivir nuestra diversidad y nuestra individualidad sin estar metidos en una cultura. No ser una subcultura, sino ser una cultura en un espacio territorial tal cual como somos. Necesita movilizar a las personas para que no se conformen y puedan luchar por lo que tienen que hacer, porque el gran objetivo del paradigma crítico social es la liberación. No le interesa entender, no le interesa medir, lo que le interesa es que las personas puedan ejercer su libertad. ¿Sí? Y aquí tenemos dos grandes representantes, el señor Horkheimer y el señor Adorno. Esos son los representantes. Entonces les pregunto, ¿su carrera sigue el paradigma positivista
¿El paradigma interpretativo o el paradigma crítico social? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Su carrera mide, interpreta o genera la crítica social? ¿Interpreta? ¿Por qué? No estoy seguro si lo entendí con lo que estamos viendo acá, pero eso es algo que ya se me enseñó antes en traducción y es que, y bueno, es así, Ujú. en efecto, nosotros traducimos, porque lamentablemente de cultura a cultura todo es diferente, como usted bien explicó, y si le agregamos el factor idiomas diferentes, la diferencia es aún más grande. Entonces tenemos que ser capaces de transmitir palabras en otros idiomas para que otros puedan ser capaces de entenderlas o comprenderlas, teniendo en cuenta todas las diferencias históricas y como usted ve, cómo salen aquí los enfoques. Muy Entonces, es una bien tarea argumentado, complicada. Daniel. Entonces, sí, es interpretativo, Muy bien totalmente. argumentado. Porque desde tu mirada es comprender, entender y participar, no movilizar ni liberar. Muy bien. ¿Resto de gente qué piensa? ¿Su carrera es positivista, interpretativa o crítica social? ¿Quién más se arriesga? Yo en un principio pensé Dale. que podría ser positivista, pero por lo que entendí, eso como que lo ligue más a cosas matemáticas, quizá, a lo Ujú. físico, pero claro, Daniel tiene razón, es más interpretativa nuestra carrera, por lo mismo que dice él, porque tenemos que lograr hacer sentir a la persona que está leyendo un texto traducido quizá, eh, sienta lo mismo que el texto em, quiere expresar. Así que sí. Ujú. Perfecto. Muy bien, Génesis. Gracias a ustedes dos chicos, Daniel y Génesis. Muy bien, porque nosotros no podemos ser el paradigma que se nos dé la gana, sino el paradigma que podamos, ¿sí? Entonces, como carrera, sí, somos interpretativos porque eso es lo que hacemos, básicamente. Interpretar, porque ya tenemos una gran complejidad en interpretar y eso ya va a ser suficiente para ello. ¿M? Y sí, para mí también la naturaleza de su carrera es, es el paradigma interpretativo. Profesor, Sí, señor. no sé si se podría también asociar la temática al positivismo y también a la crítica social, Hágale pues, relacionándolo mijo. también, relacionándolo en cómo los textos también definen ciertos contextos sociales de ciertas épocas, por ejemplo, temas como la Revolución Francesa, o por ejemplo, cómo nosotros podemos controlar una traducción, ya que a veces hay muchos textos que están mal traducidos y por ende dan un mensaje diferente. Entonces, a Ujú. lo que voy es que, bueno, la información también se puede controlar. Por ejemplo, se puede censurar, se puede modificar. Ya. Entonces también yo al menos creo que vendría siendo un poco de todo, ya que un texto también puede causar crítica social y tanto así como controlar más. Ujú. Pero ese puede ser, ese será el propósito del texto o es tu propósito como profesional. Ese es el propósito del texto, de hecho. So, yo ya lo vi en traducción. No está del todo errado en el pasado, por ejemplo. En el pasado, de hecho, habían diferentes pensamientos a la hora de traducir y de hecho fueron un problema, porque por culpa de esas cosas ocurrieron guerras incluso. Pero hoy por hoy, sí o sí hay que mantener una Online, estrecha línea entre Espérame un asegúrate de cachito que contexto. se me prendió aquí. Perdón. No, llamar la atención. Espérate. Vean Wix y Cállate. Ya, perdón. decía que hoy en día hay que mantener una estrecha línea entre lo que es... ¡Dios mío! Perdón, maestro, puede que le estuviera haciendo bullying. Dios mío, Jejeje. vuelvo a repetir. Dale, La por idea es que favor. hoy por hoy es mantener la estrecha línea, no sobrepasarnos de la línea de lo que quiere nuestro cliente, literalmente es eso. Y eso Ujú. es definir qué es un texto meta y un texto fuente.
Hay que tener bien Exacto. claras esas cosas. Nos las van a enseñar, de hecho, más adelante. Ujú. Exactamente. Entonces, es importante eso. ¿Mm? Y muy buena esta diferenciación y gracias a ambos por haber participado. Sí, una cuestión era la meta de mi profesión y otra cuestión es la meta del- de aquello que yo estoy facilitando. ¿Sí? Entonces son dos metas distintas. Pero yo puedo sentir que parte de mi paradigma crítico social está en el texto que yo decido traducir, porque yo puedo Exacto. traducir textos de matemáticas o puedo traducir textos en relación hacia los derechos humanos o hacia cualquier tipo de propósito mucho más eh, eh, propuesto desde mis valores personales. ¿Mm? Esto se puso bueno, muy buena, muchachos. Me gustó esta conversación, carajo. Bueno, mi gente, entonces, tenemos tres paradigmas de las ciencias sociales: el positivista, el interpretativo, el crítico social, y a partir de allí vamos a ver las bases de la psicología social. Y la mamá de la psicología social es la Escuela de Chicago. Una gente que se unió y dijo, vamos a investigar por qué le pasa a la gente estas cosas que le pasan. Y fue en Chicago, por eso se llamó la Escuela de Chicago. Ahora les quiero presentar un videito asociado a ello para que miremos y saquen sus conclusiones. Ahora que le estaba haciendo bullying a Daniel, ¿pudieron escuchar todos bien, sin problema? Sí. Más vale, ¿no? Perfecto. Entonces paso a compartirles el siguiente video. La Escuela de Chicago. Desde 1910, la comunicación en los Estados Unidos está vinculada al proyecto de construcción de una ciencia social sobre bases empíricas. La Escuela de Chicago es su centro. Su enfoque microsociológico de los modos de comunicación en la organización de la comunidad armoniza con una reflexión sobre la función del instrumento científico en la resolución de los grandes desequilibrios sociales. La supremacía de esta escuela durará hasta las vísperas de la Segunda Guerra Mundial. La Escuela de Chicago pone bajo observación en particular la ciudad, interpretada como lugar de la movilización social. Sus primeras investigaciones fueron sobre los pobres y los inmigrantes, y el papel ejercido por los periódicos y demás medios. Uno de sus principales representantes fue Robert Park, en quien existía un vínculo afectivo entre el periodismo y la investigación sociológica, que vendría a sistematizar y dar profundidad a la mirada de lo cotidiano. En su obra se establece una clara relación entre la visión efímera del periodismo y la sociología académica. Los medios de comunicación aparecen en Park como instituciones sociales con un amplio poder de influencia y por consiguiente con la capacidad de favorecer la cohesión social. A través de la prensa, según Park, se refuerzan los necesarios mecanismos de control social que amortiguan los antagonismos y luchas de intereses y permiten dar estabilidad al conjunto. La prensa aparece aquí como un elemento central en el desarrollo de la cultura urbana y un instrumento de organización de las fuerzas desordenadas que concurren en la ciudad. Ya en su tesis doctoral, La multitud y el público, aparecen las primeras definiciones sobre los medios como una instancia de socialización que desarrollará a lo largo de su obra. La prensa es para Park un instrumento esencial para el consenso de las sociedades plurales, en las que se confrontan intereses, tensiones, expresiones de poder y asimismo instruye en los valores que actualizan en el pacto social. También los medios adquieren el papel de divulgadores de estos valores ante las poblaciones nuevas, hijas de los flujos migratorios, que se instalan en la sociedad receptora, y asimismo sirven los medios para descubrir y hacer visibles a los que llegan, dándoles el estatus de actores de la realidad social. Además, describen sus virtudes como instituciones de control social y generadoras de la evolución de la identidad colectiva. No obstante,
A partir de este escenario de potencialidades, Park advierte de los riesgos que pueden nacer de unos medios en exceso orientados hacia la atención de intereses ajenos a los de la propia sociedad, orientados por una lógica mercantil irreverente con la verdad y la dignidad de los contenidos que pueden llegar a subvenir su función social de cohesión y modernización, esto es, a crear desorganización e incertidumbre. Park se opuso a que la sociología se convirtiera en un instrumento científico de la propaganda, criterio que extendió a los medios de comunicación. Entonces, la concepción de la Escuela de Chicago sobre los medios de comunicación es la investigación en la experiencia individual, los factores de emancipación, los precipitadores de la superficialidad de las relaciones sociales y de los contactos sociales de la desintegración. Si existe comunicación, es en virtud de las diversidades individuales. Es así como la Escuela de Chicago contribuyó sustancialmente al nacimiento del trabajo social en cuanto a disciplina, por más que como profesión viniera acumulando conocimientos, sobre todo relativos a la metodología, desde hacía décadas. Parece seguro que en la última década del siglo XIX ya había profesiones de trabajo social. En las décadas siguientes, la profesión se extendió y se consolidó en diferentes ámbitos, y la disciplina pudo forjar su identidad gracias a las aportaciones recibidas. Bueno, cuéntenme, ¿entendieron algo de esto? Oh, no entendimos nada. Angelina Christiansen, cuénteme, ¿qué entendió, señorita? Angelina no está, vino de control de asistencia. Saray, ¿qué entendiste de este video? Otra persona que no está. Profe, lo ¿Quién, único que quién logré me habla? captar es Saraí. Hola, Saray. Lo único que logré entender fue que gracias a la escuela de Chicago nació el trabajo Hola, social como disciplina. Ya, perfecto. Muchas gracias. María Paz Nilo, ¿qué entendiste tú? Mm, A ver, ¿quién escribió por aquí? No logré entender. Bueno, mi gente, ¿qué necesitan saber de la Escuela de Chicago? Profesor, Cuénteme, maestro. ahora que recuerdo, de hecho, que hay una parte del inicio que no entendí del todo, pero sí recordé algo. Y es que un rol que jugaron fundamentalmente ellos con su razonamiento en la escuela de Chicago era que no se oponían a que la sociología fuera una herramienta de medición científica. Eso es algo que sí recuerdo. Exacto, No no sé se si lo quedaron con el, comprendí de sí, ellos. no Lo se quedaron mencionan, con el sí. paradigma positivista, sino que querían construir ese paradigma interpretativo. Y ellos fueron clave para ese conocimiento. O sea, podríamos decir que la Escuela de Chicago no fue propiamente para la psicología social, sino que la Escuela de Chicago fue un proceso experimental para pasar del positivismo al paradigma interpretativo. Así que está bien lo que estás planteando. Bien, ¿les gustaría saber algo de la Escuela de Chicago? Adelante. Perfecto. Pregúntenme, ¿qué quieren saber de la Escuela de Chicago?
Profe, yo pensé que usted nos iba a dar datos, no así Pregúnteme, como que preguntar. pregúnteme nomás. ¿Qué necesita saber de la Escuela de Chicago? Bien. ¿Sigo nomás? Perfecto. Entonces, como no hay preguntas, continúo. Perfecto. Listo. De aquí para allá, ya es responsabilidad de ustedes averiguar sobre la Escuela de Chicago. Mejor. Sabroso porque me ahorran trabajo. Uy, está difícil escribir con esto. Bien. No hubo preguntas. Continuamos. Entonces, mi gente, ya saben, tienen que investigar la Escuela de Chicago. Ya queda en sus manos. Bueno, entonces, la psicología social que estudia cómo percibimos a los otros. ¿Cómo hacemos nosotros para dar razón del que estoy observando, yendo, mirando y sintiendo? ¿Mm? ¿Qué más estudia? Estudia cómo desarrollamos sentimientos positivos o de rechazo frente a los otros. Por ejemplo, estudia fenómenos como la xenofobia. ¿Qué es lo que hace que yo rechace a un extranjero? Cosa muy común en este Chile actual. Otra de las cosas que estudia es qué esperamos de los otros y a qué atribuimos la conducta de los otros. Por ejemplo, uno podría decir que uno no hace eso. Pero, por ejemplo, cuando yo estoy esperando algo de mi papá, algo de mi mamá o algo de mi pareja, estoy dando una conducta de atribución. Y cuando ellos no cumplen con esos atributos, entonces yo me desilusiono. ¿Mm? Entonces la psicología social estudia por qué nos hacemos expectativas con los otros, hombre. ¿Por qué es tan importante para nosotros hacernos la cabeza? Otra de las cosas que estudia la psicología social es cómo las personas se comunican y cómo comunican eso que sientan y piensan. ¿Mm? Y entonces la psicología social se ha dado cuenta que, por ejemplo, como habla un alemán, no es lo mismo que como habla un norteamericano, como habla un ruso, porque tiene un componente histórico-social importante. ¿Mm? Por ejemplo, los rusos cuando conversan no sonríen mucho, porque sonreír es una falta de respeto, pero un suramericano cuando conversa sonríe porque eso hace parte de la amabilidad. En cambio, si yo con un ruso me comienzo a reír mucho, lo que le voy a hacer es faltarle respeto. Entonces, entender esas diferencias también es sumamente importante. Y ustedes, desde su profesión, y van a tener que tener mucho conocimiento sociológico antes de tocar un texto. Y no es eso, histórico también, porque las cosas que se decían hace 20 años no es las mismas que se dicen ahora y no es la misma que se hacía hace 60 años. Entonces, ustedes tienen un desafío bien grande. ¿Cómo tratamos? Otra de las cosas que estudia la psicología social es cómo tratamos de influir sobre los otros. Cómo yo trato de manipular, cómo yo trato de influir, cómo yo trato de hacer de que el otro cambie o haga lo que yo quiero que suceda. ¿Mm? Así que, por ejemplo, la psicología social estudia los medios de comunicación, si los medios de comunicación son la gran influencia. Hoy la psicología social está estudiando encarnizadamente el impacto que están teniendo las redes sociales con los jóvenes y por qué los jóvenes comenzaron ahora a tener afección en su propia autoestima dependiendo de qué es lo que va asociando con las redes sociales. Por ejemplo, otra de las cosas que se está estudiando es cómo es que se generan amistades a través de los videojuegos y cómo antes una persona tenía 5 o 7 amigos, ahora una persona puede tener 20 o 30 amigos. ¿Mm? Todo eso lo estudia la psicología social. Así que podríamos decir como gran resumen que es algo así como que la psicología social estudia cómo
una sociedad influye en una persona y cómo una persona influye en esa sociedad. Esta psicología social tiene un gurú. ¿Mm? Este gurú creo que todavía está vivo. Se llama Serge Moscovici. Esta persona tiene una definición muy simple de lo que sería la psicología social. Y lo traigo a colación porque actualmente sería el representante más importante y más significativo de la psicología social. Y él dice que la psicología social es la ciencia del conflicto entre el individuo y la sociedad. Entre el individuo y la sociedad hay una atracción y una retracción dependiendo de qué esté sucediendo. Y ese conflicto es lo que le parece interesantísimo para estudiar. Y aquí hay unos elementos importantes. Para Moscovici, la psicología social no se puede confundir con sociología. ¿Y por qué no se puede confundir con sociología? Porque la sociología solo es el estudio de lo social, de lo que pasa en las interacciones con las personas, pero no observa o revisa qué es lo que le está pasando a las personas con esa sociedad. Si me siento aceptado o rechazado, no se fija tanto en eso la sociología. Se fija más en lo que pasa a nivel social, las condiciones sociales y cómo mejorar las relaciones sociales. La psicología social tampoco es antropología. ¿Y por qué no es antropología? Porque la antropología básicamente lo que hace es interpretaciones sobre las culturas, a partir de los vestigios de esa cultura o a partir de las investigaciones que pueda hacer sobre esa cultura. Así que el foco antropológico es más cultural, como por ejemplo el análisis de cómo era un ancestro chinchorro, o el análisis de cómo era un Tiahuanacu, o cómo era una Aymara antigua o una Aymara moderna, porque hay personas que dicen que son descendientes de Aymaras. Por consiguiente, el antropólogo es el encargado de hacer esas interpretaciones de cómo ese entorno y esa cultura se relacionan para generar lo que sucede. Y la psicología social tampoco es filosofía, porque filosofía es como cuando nosotros decimos que me voy a sentar a filosofar. Y eso es a pensar el sentido de las cosas, a entender el porqué de las cosas y cuál es la causa de las cosas. Pero sí podríamos decir que la psicología social tiene un poco de sociología, tiene un poco de antropología, de ese estudio cultural y un poco de filosofía, de buscar el sentido de las cosas. Tiene un poco de cada una de ellas, pero se basa sobre todo en esto, ese conflicto entre el individuo y la sociedad. Eso es lo que más, esas serían como las 3 palabritas claves a tener en cuenta. Conflicto entre el individuo y la sociedad. Ahora les voy a invitar a ver un videito de Serge Moscovici para que entiendan un poquitito más de qué trata esto que propone esta criatura. Sergio Moscovici. No te me vayas, Sergio. Se me desapareció el link de aquí. Taca, 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 taca. Vamos pues. ¿Se observa? Sí, profe. Sí. Bueno, debo decir que el señor Moscovici es una persona sumamente enroscada. O sea, es de esas personas que tienen un conocimiento sumamente hiperespecial, hiperenredado. Aquí van a ver algunos elementos generales que luego vamos a ir desmenuzando de a poquito. Entonces, ahí les va.
Permítanme contarles un poquito de esto de los antecedentes. ¿Saben quién fue Hegel? ¿Un filósofo? ¿Saben quién fue Hegel? Solo he escuchado de él, no tengo idea quién fue exactamente. Bien. Hegel fue uno de los primeros filósofos que comenzó a explicar el sentido del alma y a explicar que atrás de todo había una intención o una fuerza impulsadora que era equiparable con el alma. ¿Mm? Esta persona le puso a ese nombre Zeitgeist. Y esto, él escribió esto en alemán. Entonces Hegel afirma que el alma, el Zeitgeist, modela las ideas y los valores. Él decía que todo venía del mundo de las ideas, un poquito muy parecido a Platón. ¿Mm? Y que ahí, de ese mundo de las ideas, del gran saber, algunas personas tomaban y desde ahí construían y generaban todas las cosas que vemos hoy en día. Porque todo lo que, si tú miras al frente de tu computadora y atrás de tu computadora, todo eso se lo inventó alguien. ¿Mm? Nada de eso surgió como generación espontánea. Entonces, ya había una afirmación de que había un algo en el cual todos nos inspirábamos y todos observábamos lo que era necesario. Y lo que hacíamos era como sacar esas interpretaciones de ahí. En 1927, Heisenberg, que se considera que fue el real creador de la bomba atómica, sino que no lo develó, y que después Einstein, trabajando para los americanos, porque también Einstein es alemán, o de origen alemán, y también de origen judío, definió el principio de incertidumbre, ¿sí? ¿Qué es ese principio de incertidumbre? Nos dijo que nada era objetivo, que nada era totalmente cierto, ¿sí? Sino que todo estaba marcado por la incertidumbre porque todo cambiaba permanentemente. Y hoy que estamos en pandemia lo hemos entendido. Así que siempre, siempre, siempre que haya alguien observando, siempre que haya alguien observando, va a modificar lo observado. ¿Mm? Y entonces ahí ustedes pueden ver hasta el experimento de la Indija, donde prendemos la luz para poder observar y ya la luz genera un efecto sobre las partículas que hace que se desvíen y se modifiquen de su recorrido. ¿Mm? Bien, entonces, tenemos la idea de que todo el conocimiento viene de un lado, que puede ser el Zeitgeist. Tenemos la idea de que siempre el observador va a modificar lo observado, nunca lo observado va a ser puro si alguien lo está observando. Y en 1973 aparece Hergen, que escribe ese libro, La psicología social como historia, y aquí es donde comenzamos a tener como referencia el constructivismo social. ¿Y a qué nos referimos con constructivismo? A esto de la construcción que les explicaba hace un ratito en los paradigmas. El constructivismo social es algo así como que todo en una sociedad se va co-construyendo. Nadie en el fondo se lo inventa solamente, sino que a medida que se pone en las manos de las personas con las otras van haciendo lo que pueden con esas cosas. ¿Mm? Por ejemplo, Arica ha ido construyendo una ciudad a partir de sus conversaciones, de la corrupción, del narcotráfico, del puerto, del trabajo, el trabajo en Utah, y a partir de esa construcción, más la cultura boliviana, más la cultura peruana, más la cultura chilena, ha ido generando una identidad ahora más con la migración venezolana, porque por ejemplo ahora podemos comer arepas en muchos lugares. Antes la arepa no existía, hace 10 años no existían las arepas aquí en Arica. Podemos comer cuñape, que es como un pancito boliviano con mucha facilidad. Entonces, la sociedad se construye en la participación de las personas. Antes nosotros no teníamos eso claro. Y a partir de esto, estamos diciendo que hay una fuente de inspiración, de que el observador cambia lo observado y que encima de eso las personas co-construyen su sociedad. No solo son determinadas por la sociedad, sino que también transforman esa sociedad. Esos son los antecedentes que toma Moscovici para hacer el planteamiento de la psicología social moderna.
Y miren esto interesante. Antes de Moscovici no teníamos respeto o respaldo de este tipo de información. ¿Sí? Hablamos de ello con otras personas y compartimos nuestras ideas. Esto es un elemento crucial de la construcción social. Tenemos que tener un interactuante para comenzar a hacer una construcción. Y la construcción va a ser el resultado de las conclusiones que llegamos a través de nuestras conversaciones. ¿Sí? Así que, de una u otra manera, todas las personas necesitan transmitir conocimiento, ¿sí? Necesitan ser importantes y ocupar un lugar en una conversación. O sea, para Moscovici todo es una conversación. Y ¿tendrá razón? ¿No tendrá razón? Hay cosas que no dependen de las conversaciones. ¿Qué dependen ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Las cosas humanas dependen de una conversación o no? A ver, por ahí escribió alguien. Sí, pero no me dice por qué. Entonces, las conversaciones que tienden a ser colectivas, porque una conversación privada no es que haga mucho, tienen como propósito que el otro sepa de mí. Y, y encima de eso, cuando yo estoy contando mi conversación, yo también me entiendo, porque yo también a veces conversando yo no entiendo bien lo que estoy diciendo. ¿Mm? Entonces, en esas conversaciones aparecen actitudes. Las actitudes es como la nota emocional que le pongo a las cosas, si le pongo una actitud positiva o negativa. Y entonces eso va organizando las conversaciones, porque a partir de las conversaciones la gente no comparte solo ideas, comparte sus valores, aquellas cosas que valora, aquellas cosas en las que cree. Y entonces Moscovici llegó a una definición sumamente interesante que se conoce como las representaciones sociales. ¿Mm? Ya lo van a ver un poquito más adelante. Pero las representaciones sociales lo que dicen es que es como un conocimiento inconsciente de las personas. ¿Mm? Entonces, todos tenemos una representación de lo que es una madre, todos tenemos una idea de lo que es un padre, todos tenemos una idea de lo que son los hermanos, todos tenemos una idea de lo que es la familia, todos tenemos una idea de lo que debe ser un policía, todos tenemos una idea de lo que debe ser un cura o un profesor. Y todas esas ideas que tenemos son representaciones sociales. ¿Mm? De alguna manera, nosotros vamos generando y construyendo acuerdos y esos acuerdos generan expectativas sobre cómo deben ser las cosas. Y eso es un fenómeno sumamente interesante, porque tú tienes más representaciones sociales de las que sos consciente. Son como tus creencias en torno a la sociedad. Y este señor descubre ese concepto, lo mide, lo investiga y comienza a definirnos como el observador determina al observado. ¿Mm? Y ahí es donde nos damos cuenta que nos parecemos a los que menos queremos. A veces estoy en conflicto con mi papá y cuando me enojo soy igual a mi papá. ¿Mm? Porque las representaciones sociales así lo determinan. Y ya vamos a ir revisando de a poquito a qué nos referimos con estas representaciones sociales. Entonces, ya tenemos mucha información por ahora, información sobre qué es la psicología social que todavía está enredada, información de la Escuela de Chicago y todavía tiene que estar enredado eso. ¿Mm? Y tenemos una película por ver, que es Ciudad de Dios. Entonces, miren, ¿qué les va a quedar como actividad?
Va a quedar abierta la actividad en clase número 2. ¿Y de qué trata esta actividad en clase número 2? Está en el aula virtual. Paso a mostrarles de qué trata esta actividad en clase número 2. Toda la información está en el eLearn y también está en el intranet. Entonces, mire, si vamos al eLearn, vamos a encontrar, como ya les había dicho, pueden ingresar en la segunda carpeta, miren que está con la fecha del día de hoy, pueden ingresar allí. Y ahí encontrar la actividad en clase 2. La pueden descargar, hacerla en Word y enviármela a mi correo electrónico. De lo contrario y en su defecto lo pueden hacer directamente en intranet. Hacen clic allí y desarrollan la actividad tranquilamente. Lo único que tienen que hacer es observar lo que les pido que observen y luego darle continuar. Al final van a haber unas preguntas que responder. ¿Cuándo he terminado la actividad? Muy fácil. Cuando aparece enhorabuena, enviaste el trabajo. Ahí, cuando está el enviar, doy enviar y aparece enhorabuena, terminaste el trabajo, fue porque ya lo pude hacer de manera online. Y ya saben, lo pueden hacer online o lo pueden hacer en el Word. ¿Mm? Perfecto. Por consiguiente, mi gente querida, les recuerdo las tareitas. Primero, ver la película Ciudad de Dios. Esta película necesito que la vean para el viernes. Se los pido por favor. Y de aquí al 27 quedaría abierta la actividad en clase 2. ¿Queda clara la tarea? Sí, profe. Perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien necesita algo? Listo, mi gente querida, no siendo más y no teniendo preguntas, quedan en libertad, manejen su tiempo y hagan las dos tareas. La tarea del 24, ver la película, y la tarea del 27, actividad en clase 2. Antes de la siguiente clase se cierra esa actividad. Chao, profe, gracias. Chau, chau. Va. Chao, profe. Perfecto. Chao, Chao, profe. profe. Abrazo. Nos vemos. Chau, chau.